Abra su Biblia en Job capítulo 9. Job capítulo 9. Job capítulo 9. Verso 4. Abra su Biblia en verso 4. Dame más monitores. Job 9, verso 4. Ahí. Dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Él es sabio de corazón y poderoso. Diga conmigo: poderoso en fuerzas. Y hace una pregunta, que dentro de esa pregunta hay una gran respuesta. Y él dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Esta pregunta es irónica, porque Job sabía que a nadie le fue bien cuando endureció el corazón contra Dios. ¿Estamos claros? Amén. Y esto nos debe de llegar a nuestra vida como un mensaje de alerta del peligro que hay cuando el corazón se endurece con Dios. Amén. Amén o no amén. Y Job hace la siguiente pregunta: ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? Diga conmigo: no hay ni uno que se haya endurecido contra Dios y le haya ido bien. Ni uno. Dile que tuyo: ni uno. Ni el más celestial, Lucifer, ni el más perfecto, Adán. A ninguno de los dos le fue bien cuando endurecieron sus corazones contra Dios. El corazón se endurece por varias razones. Por varias razones. Se endurece cuando comenzamos a cambiar la voz de Dios por otras voces. Puede llamar familia, puede llamar esposa, puede llamarle hijos y puede llamarle necesidades, porque esas hablan muy bien. Y comenzamos a cambiar y a vivir una vida cristiana, diciendo que somos cristianos, aparentando que vamos a la iglesia, venimos a las oraciones, venimos a los cultos, pero terminamos obedeciendo las necesidades y no a Dios. O sea que dentro de la iglesia pueden haber corazones endurecidos contra Dios. Mi Biblia dice, y esto abre varias ramas para muchos puntos. Entonces, si el corazón endurecido le va mal, dile que a tuyo un corazón abierto le irá bien. Ahora, esto nos debe llevar a nosotros a examinarnos. ¿Nos está yendo bien o nos está yendo mal? ¿Eh? ¿Nos ha ido bien o nos va mal? Cuando hablo mal o bien, no es ausencia de problemas. ¿Escuchó? Aunque usted tenga el corazón abierto, el problema no se le va a ir, porque Dios necesita los problemas para forjar el carácter en los cristianos. Hablo de las decisiones acertadas y equivocadas que se toman. En eso determine usted si le va bien o le va mal. ¿Cómo le fue después que tomó esa decisión? ¿Qué ocurrió después que usted tomó esa decisión? Amén. Y eso mal que nos puede suceder muchas veces es el resultado de decisiones incorrectas. Y las decisiones incorrectas surgieron el día que endurecimos el corazón para con Dios. Amén. Y cuando tomamos una decisión y es acertada, nos irá bien, porque le abrimos el corazón a Dios. Amén. Entonces, Dios nos puede hablar martes, jueves, viernes, domingo, todos los días de nuestras vidas, y podemos escucharlo. Y nadie se puede gloriar o jactar diciendo: hoy oí a Dios. Eso a mí no me sorprende. Que usted me haya dicho a mí que usted oyó a Dios, no me sorprende.
Yo le aplaudiría si usted me dice hoy obedecí a Dios, que tiene más realce que oír a Dios. Oír a Dios cualquiera lo puede hacer. Obedecer no es de cualquiera. Obedecer es de aquellos que abren el corazón a Dios y no se lo endurecen. Un corazón endurecido cae en una necedad, en una terquedad, en un orgullo, y como dice Proverbios, caminan bajo su propia opinión, bajo su propia prudencia, bajo su propia sabiduría, lo que creen, lo que consideran, y aíslan el consejo de Dios de su camino, de su dirección. Entonces se comienza a tomar decisiones incorrectas, y lo primero que se surge es preguntar: ¿y por qué me va tan mal? Si yo diezmo, si yo ofrendo. Dile que tuyo, a veces porque tomamos malas decisiones. Amén. Amén o no amén. Las malas decisiones son el resultado de un corazón duro. Ya conmigo, de un corazón duro, de un corazón que no quiere creer. Ya conmigo, de un corazón que no quiere creer. Ya conmigo, de un corazón que no quiere creer. Pongo ejemplo: el pecador, hasta que no reciba a Jesús, tiene el corazón duro. No importa si es bien educado, no importa si nunca ha matado una mosca, no importa si nunca ha hecho ningún asesinato o algo por el estilo, o se haya drogado, no importa nada de eso. Él tiene un corazón duro porque no cree en Dios. No cree en Dios y lo que puede hacer Dios en su vida. Entonces, como endurece el corazón para que él tome una decisión de creer que vivirá bien en el mundo, siendo feliz, tomando decisiones sin la influencia de Dios. Y muchos terminan en clínicas, en hogares rotos, y vamos más allá, muchos terminan en el infierno. Por una sencilla razón: porque endurecieron su corazón a Dios. No quisieron creer. Diga conmigo: no quisieron creer. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo y vino a los suyos y los suyos no le recibieron? ¿Se acuerdan cuando en muchas ocasiones Jesús quiso hacer milagros y no pudo hacerlos en ciertas aldeas porque el corazón estaba duro? Dice la palabra, porque había incredulidad, no creyeron en él, y Jesús no pudo hacer milagros. No porque él no tenga el poder, pero el poder es desatado cuando hay fe y que alguien cree. Los milagros son desatados cuando hay fe y cuando alguien cree. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces dile que está al lado tuyo: cuida el corazón. Dile que al tuyo: cuida el corazón. Mi tema de esta noche, podríamos decirle, va a ser muy corto, muy posible, es que la dureza del corazón no te impida llegar a tu promesa. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, verso 7. Amén. Oh Jesús. Hebreos 3, 7, ¿lo tienen? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Ya conmigo: como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis. Dile que a tuyo: no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Se dan cuenta cómo empieza a endurecerse el corazón? Cuando dejan de oír la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ya conmigo: 40 años viendo las obras de Dios, viendo el poder de Dios, viendo milagros, y 40 años no creyendo. 40 años endureciendo el corazón. A veces Dios te ha librado, Dios te ha salvado, Dios te ha rescatado, y todavía muchos dudan si lo que Dios les dice es verdad o no. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no
han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Diga conmigo, yo quiero conocer los caminos de Dios. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Se sabe que había una tierra prometida que Dios le había ofrecido, Dios se le había prometido, pero ese acceso a aquella tierra prometida iba condicionado a que ellos pudieran creer, a que ellos tuvieran fe en Dios y en el hombre que lo estaba direccionando hacia lo prometido. Amén. Diga conmigo, yo necesito tener fe para entrar a las promesas de Dios. Mirad, hermano, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Diga conmigo, un corazón incrédulo es malo. Diga conmigo, es malo. Y no solamente nos apartamos del Dios vivo, nos podemos apartar de las promesas, nos podemos apartar de su voluntad, nos podemos apartar de los planes que Dios tiene para con nosotros, de su propósito, porque hemos endurecido el corazón. Dile que tuyo, no endurezcas el corazón, porque el corazón duro te llevará a apartarte del Dios vivo. Amén. Antes, verso 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Diga conmigo, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. El escritor de los Hebreos revela a un Dios que no tenía ningún problema en manifestar sus obras, no tenía ningún problema en manifestar su poder, no tenía ningún problema en dirigir a un pueblo a la tierra prometida. Pero diga conmigo, pero el problema fue el pueblo. El problema fue que endurecieron el corazón. Amén. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Diga conmigo, hay una voz del cielo para mí cada día. Diga conmigo, hay una voz del cielo para mí cada día. Dile que a tuyo, si tú oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Dile que a tuyo, tu corazón incrédulo provoca ira a Dios. ¿Se acuerdan cuando dice acerquémonos pues con fe, creyendo que le hay, que sin fe es imposible agradar a Dios? Entonces la fe agrada a Dios y la incredulidad lo pone molesto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su Dios podrá tener grandes planes con usted, grandes propósitos, pero usted es el único que va a decidir si le cree o no le cree. Si usted cree, entra. Si usted cree, disfruta. Pero si usted no cree, se mantendrá lejos. Verá que otros entran, verá que otros gozan, verá que otros disfrutan, pero usted no entrará. Diga conmigo, yo quiero entrar a lo prometido. Póngase de pie. Abra su Biblia en Juan mientras recibe el cuerpo y la sangre de Jesús. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Oh, gloria al Señor. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Diga conmigo, vamos a trabajar por la comida
que no perece. Ahora saltémonos al verso 48. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Diga conmigo, yo no voy a morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto ocurrió cuando muchísimos discípulos dejaron a Jesús. Cuando Jesús les dijo, coma mi carne y beba mi sangre, estos discípulos, estos miles de personas, porque eran 5,000 solo hombres contados, sin contar mujeres y niños, habían unas 15,000. Todos ellos dejaron a Jesús por esta razón, porque no querían celebrar la Santa Cena. Jesús le estaba invitando a celebrar la Santa Comunión. Jesús les dijo, si quieren verdadera vida, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Ellos se conformaron con trabajar para los panes y para los peces. Y esto es muy importante lo que voy a decir, por favor, y quiero que me preste muchísima atención, porque cuidado sea de los miles que deja el Señor. Jesús había hecho el milagro de los panes, de los peces. Jesús multiplicó, tuvo compasión de ellos y envió a los discípulos a repartir canastas. Grupo de 50, sobraron 12 canastas. Todo el mundo se sació, quedó satisfecho. Jesús se traslada a otro monte y la misma gente que ya había comido, se había trasladado al mismo monte. Jesús percibe, porque Jesús sabe los corazones, las intenciones del corazón. Jesús percibe que ellos estaban buscando a Jesús, no por las señales, no por el poder, no por lo que él era, sino por la comida que Dios o que Jesús le había dado. Diga conmigo, por la comida que Jesús le había dado. Entonces Jesús dijo, bueno, ustedes solo trabajan por la comida que perece, no trabajan por la comida que da vida, que es mi carne y es mi sangre. Y el que come mi carne tendrá vida, y el que bebe sangre tendrá vida. Entonces Jesús le estaba ofreciendo una mejor comida que los panes y que los peces. Imagínate que tú no hayas comido por 3 días y Jesús no te ofrece ni pan ni peces, sino una comunión con él. Porque lo que Jesús estaba ofreciendo era una comunión con él. Esta celebración no es Santa Cena, no es bíblico Santa Cena, es Santa Comunión. Ya conmigo, Santa Comunión. Ya conmigo, esto es un momento santo. Ya conmigo, esto es un momento sublime, donde yo entro en comunión con Jesús y Jesús entra en comunión conmigo. Amén. Pero no solo tengo yo comunión cuando yo como su carne y bebo su sangre, sino yo tengo comunión y debo de tener comunión todos los días de nuestras vidas. Amén. Entonces, estos miles o estas multitudes prefirieron, y puede haber muchos aquí en la iglesia, escuchen bien, prefirieron trabajar por la comida que perece que entrar en comunión con el Señor. ¿Me escuchó? Voy a repetir esto. Prefirieron trabajar por la comida que perece que por una comunión con Jesús. ¿Qué nos da a entender Jesús o qué nos enseña? Que hay muchos que dicen, porque ellos se llamaban discípulos, y muchos de los discípulos, hay muchos que dicen ser discípulos, que no quieren tener comunión con Jesús. Solo quieren trabajar por las comidas que perecen. Amén. Y diga conmigo, y esos discípulos no son las clases de discípulos que él busca. ¿Escuchó? Y si usted es uno de ellos, usted no es un discípulo. Lo voy a decir con mucho amor, usted es esta multitud que viene a buscar la comida que perece. Amén.
que solo busca a Dios porque quiere un negocio montar, que solo busca a Dios porque quiere un milagro, que solo busca a Dios porque quiere una respuesta, solo busca a Dios porque necesita un trabajo. Pero cuando Dios comienza a demandarte a tener una comunión, nos apartamos de esa relación y seguimos trabajando por la comida que perece. Amén. Vuelvo a repetir, y pueden haber muchos aquí que más les importa los panes y los peces que la Santa Comunión. Y esta Santa Comunión no es solamente el acto que vamos a tomar, sino todos los días buscando al Señor, poniéndolo en primer lugar. Amén. El Señor me compartía hoy, es muy posible que lo predique el domingo. Me decía el Señor, muchos no piensan en mí. En cada una de sus decisiones yo no estoy en la toma de sus decisiones, pero se llenan la boca diciendo que yo les dije o que yo los respaldé. No puede tomar decisiones sin Dios. Y las decisiones que toma sin Dios porque no piensa en Dios. La chica me gusta, el muchacho me gusta, pero no pienso en Dios. Entonces, como en mi mente y mi decisión no está Dios, puedo enamorarme de quien sea. O se puede fijar a alguien en cualquier persona, porque su mente no está en Dios. Y se toma decisiones cuando Dios está ausente en los corazones y en su mente. 2, se toman trabajos sin pensar en Dios. ¿Me escuchó? Yo estaba hoy, creo que el Señor me dio el mensaje en la oficina después del golpe. Muchos toman trabajos sin pensar en Dios. Después que lo toman, piensan cómo hacerla para no dejar de venir a la iglesia. Y entrando en el trabajo, ahora sí se ponen a pensar. Entonces los trabajos que muchos han tomado, lo tomaron primero sin pensar en Dios. Le saco Biblia. Dice la Biblia que tomemos en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Y dice la Biblia, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios en sus caminos, es que perecen. Montamos negocios sin pensar en Dios. Después que lo montamos es que pensamos, ¿y ahora cómo le sirvo? ¿Y ahora cómo voy a la iglesia? ¿Y ahora cómo asisto? Porque ahora la piedra del tropiezo es el negocio que tú dices que Dios te lo dio. Amén. Porque si pensara en Dios, dile que tuyo, si tú pensaras en Dios, no te acelerarías a hacer muchas cosas incorrectas. No cogerías cualquier trabajo porque pensaste en Él. Y no te pondrías un negocio cualquiera porque pensaste en Él. ¿Me entiendes? El problema es que no se piensa en Él. Pastor, ¿por qué la gente no piensa en Él? Por una sencilla razón, porque trabaja por los panes y los peces y no por una comunión con Él. Porque el que tiene una comunión con Él, un trabajo nunca lo sacará de la iglesia. Porque con todo respeto, si usted no viene a la iglesia, yo dudo que usted ore todos los días en su casa. Porque si orara todos los días, no rezo porque cualquiera puede rezar, orar es comunión con Dios. Si todos los días tuvieran comunión con Dios, créeme que nunca faltarían a la iglesia. Porque conocieran que esa es la voluntad de Él. Entonces para mí el que falta no ora. ¿Me entiende? Porque si el trabajo, tú me dices, pastor, no puedo ir a la iglesia por el trabajo, entonces por el trabajo no puedes orar. Por el trabajo no puedes tener 2 horas de comunión con Dios al día. Hoy les probé que podemos tener 1 hora y media.
a punta de oración. Y se puede, pero no se quiere. Y para todos aquellos papás que el trabajo les provee, porque lo mismo que me presentaron excusa por trabajo, los vi orando hoy. Se puede. El problema es que no se quiere. Buscan los panes y los peces, pero no buscan esto que es más importante que dijo Jesús. Tienes dos opciones, porque ellos tenían dos opciones: o se quedan con los panes y los peces, o eligen una comunión con Jesús. ¿Tú qué escoges, iglesia? Trabajar por la comida que perece, esforzarte sin tener comunión con Dios. Dijo mi papá Naúm un consejo que le hemos atinado, gracias a Dios. Si usted va a poner un negocio, se supone que ya debe tener una persona quien le ayude para las noches, usted no dejar de servir. Y debió pensarlo antes que ponerlo. No es que lo pone y después piensa en eso. No es que coge el trabajo y firme el contrato y ahora sí, jefe, deme permiso para servir a Dios. Ahora, después de haber firmado el contrato, ahora quieres pensar en Dios. Es que tuyo, Dios no es una opción tuya. El problema es que muchos cambian a Dios por panes y peces. Por panes y peces. Así que en la próxima decisión que usted va a tomar, tome en cuenta a Dios. Tome en cuenta a Dios. O sigue escogiendo los panes y peces. La misma cara se la pusieron a Jesús. Porque si usted lee la Biblia, dice que todos se fueron molestos. Vamos a leerle para que usted diga que yo no estoy mintiendo. Porque este mensaje es confrontativo. Quita la venda y el maquillaje de aquellos que se llaman discípulos cuando no lo son. Y Jesús es bueno para derribar maquillajes. Entonces los judíos contendían, como muchos dicen: ay, pastor, pero usted no sabe mi necesidad. Los mismos. Y muchos los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque el pastor nos dice eso. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Saben lo que Jesús les dijo? El pan y el pez no te va a dar vida. Un buen salario, un buen negocio, una gran empresa, un gran título no le va a dar vida. Le servirá para la tierra, pero no para el cielo. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Santa comunión. Diga conmigo: Santa comunión. Dile que a tuyo el pan y el pescado no te va a resucitar. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí y yo en él. Nos unimos, entramos en comunión. Ni él me deja, ni yo lo dejo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. No termina todo esto. Sigue el mensaje confrontativo y conflictivo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura. Lo mismo que hoy muchos están diciendo: dura. ¿Se acuerdan lo que dije en la primera parte del mensaje? Esta es la segunda. Cuando los corazones están endurecidos, se les hace duro de tragar. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dile, Castillo, tú que viniste hoy, ¿quién la puede oír? Yo le estoy leyendo Biblia. 61. Sabiendo Jesús, como el pastor en sí mismo, que sus discípulos murmuraban entre sí, le dijo: ¿esto les ofende? A cualquiera. ¿Esto les ofende? ¿Te ofende tener comunión con Dios? ¿Te ofende que Dios sea el primero en tu vida? ¿Te ofende que Dios sea el más importante de tu vida? ¿Eso te ofende?
¿Te ofende tener relación con Jesús? ¿Te ofende tener comunión con Dios? ¿O te ofenden porque te dejan de dar pan y peces? ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu, escuche, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Las palabras que yo os he hablado. Dile que a tuyo, el carnal no aprovecha los cultos, porque las palabras que se hablan son espíritu y son vida. Dile conmigo, el espíritu las aprovecha, el carnal no. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen en este mensaje, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, espero que eso no suceda hoy. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces, ahora entiende el contexto de la historieta con Pedro. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón, que se quedó con la verdadera comida. ¿Me escuchó? Se quedó con la verdadera comida. Dijo entonces Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo este conflicto por la Santa Comunión, solo porque Jesús le pidió: tengan relación conmigo. Y que hay mucha gente que viene a la iglesia por los panes y los peces, porque no, porque aquí era la verdadera comida. No porque quiera verdaderamente entrar en relación con Jesús. Es verdad que yo alzo aquí el cuerpo de Jesús y declaro sanidad, pero más que eso es comunión que se tiene con Él. Yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Mi vida recibe su vida. Mi vida es ministrada por su vida, por su cuerpo y por su sangre. Y dice, y algunos no creían. O sea que la Santa Comunión es un acto de fe. O sea, el que cree en esta noche recibirá la vida de Jesús.